Hola, yo soy Yunuen Raya Y yo, Sandra Salazar. y juntas somos ¡Tu dúo favorito! En este episodio vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la ansiedad. Un tema que en algún momento puede ser un tabú. Puedes tener temas de educación, de cultura, y que por eso a lo mejor no lo abras a las personas de tu alrededor, pero tal vez está más cerca de lo que crees. A mí me ha pasado. A mí también. Entonces, es bueno hablarlo, es bueno decir nuestras experiencias para que ustedes las conozcan y también siéntanse libres de comentarnos a nosotras si quieren o de platicarlo con las personas que más confianza le tengan. Y ese tema es la ansiedad. Pero para comenzar este podcast vamos a describir, explicar qué es la ansiedad, tal cual el significado que encontramos en Internet. Sí, porque además es importante decirles que nosotras vamos a hablar desde nuestra experiencia, no somos expertas, no conocemos tantísimo del tema, pero vamos a platicar nuestras experiencias por si a alguien le puede servir, les puede servir algo de lo que vivimos, de los consejos que tomamos o de los aprendizajes, adelante, ¿vale? Pero eso sí, el concepto específico que nos dice ChatGPT es: la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo y la mente ante situaciones que percibimos como amenazantes o estresantes. Es un mecanismo de defensa que nos prepara para reaccionar, por ejemplo, escapar o enfrentar un peligro. Ahora, en niveles normales puede ayudarnos a estar alerta y concentrados, o sea, es positivo, pero cuando la ansiedad es muy intensa, frecuente o aparece sin motivo claro, puede volverse un problema que afecta la vida diaria, que es más o menos de lo que vamos a platicar, Sí. ¿correcto? Sí, es correcto. Después de este concepto, cuéntanos, Sandy, ¿cómo reconociste la primera vez que te dio ansiedad? ¿Cuáles fueron tus síntomas físicos, pensamientos o situaciones que te gustaría compartir? Sí, mira, yo te voy platicando y a lo mejor si algo vais coincidiendo, me Sí. vas comentando. Yo la primera vez, o sea, yo siento que soy una persona que controla bien sus emociones, o sea, me autopercibo así. Y justo no fue hace mucho, hace alrededor de 3 años, yo creo que fue la primera vez que me pasó. Evidentemente al principio no sabía que era ansiedad. Sí. Y lo primerito que me pasó físicamente es que justo como dice el concepto que leí, de la nada, un día me empezó a dar taquicardia. Entonces empecé a sentir mi pulso muy acelerado, muy rápido, me empezó a faltar el aire. Eh, y me parece que eso fue como la primer señal y lo asimilé, o sea, en mi lógica pensé que había sido por un café de Starbucks, ya diciendo marcas. No, lo que pasa es que esos cafés son muy cargados. Sí, y más cuando te dan los cafés de temporada, como por ejemplo el Chiapas o el de moda de ese momento. Sí, justo era del clásico que te ofrecen que es Chiapas, ese Sí. está más fuerte. Sí, está más cargado. Entonces yo como que asimilé que era por la cafeína que había tomado y me había pasado eso y lo dejé pasar un poco. Pero por ese mismo época, o sea, pasó una semana y me volvió a suceder lo mismo. De hecho, me acuerdo que o sea, yo estaba haciendo mis cosas, pero empecé a sentir como esa taquicardia y estrés, y empecé a sudar, empecé a sentirme como mal. Y te dije, oye, un favorcito, disculpe, ¿me podría ayudar un poquito? Sí. Pero creo que sí estuvo fuerte porque me puse pálida, empecé a temblar. Estabas muy fría. Ajá, ¿Sudabas? Bueno, no sudabas así como de que te escurrían gotas, no, pero tus manos me eran sudorosas, sudaban. pero estaban muy frías. Exactamente. Sí. Y de hecho, como soy también, además de la ansiedad, o sea, yo siempre he sido nerviosita, que es distinto, ¿no? Mm. Pero al ser como en esta parte tan nerviosa y tratar de solucionar las cosas, me acuerdo que hasta hablé a la línea de emergencia De tu de trabajo. mi servicio médico, Sí. como para que me ayudaran a saber y entender lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esa fue mi primer acercamiento con la ansiedad, que fue, a mi entender, antes que tú. ¿Cómo fue el tuyo?
El mío yo no sabía que era ansiedad, pero me acuerdo que fue en pandemia, sí, un poquito antes de pandemia, que fue justo cuando ya me independicé al 100%. Eh, d Como contexto, durante mi infancia viví como una educación tradicional, si le llamamos de alguna manera, en donde mamá, o papás daban un golpe si sacaba 2 en matemáticas, porque ya sabemos que no soy buena en matemáticas, en donde se me exigían como muchas cosas, o me tenía que ganar, por ejemplo, si yo quería unos Converse rosas, tenía que ganármelo con la escuela. Entonces, hasta cierto punto, cuando yo me independicé, yo dejé de ¿Depender? depender de muchas emociones que hasta cierto punto no me hacían bien. Y justo cuando comencé a sentir como esa libertad donde ya nada tenía un control sobre mí, fue cuando la ansiedad se empezó a apoderar y yo empecé a sentir falta de aire. No sé si les ha pasado, te ha pasado, que a veces tú quieres suspirar y normalmente cuando suspiras sientes que se llena tu cuerpo y lo sueltas y sientes como una satisfacción al suspirar de esa manera. Cuando yo identifiqué las primeras veces que me daban ansiedad, fue porque mi suspiro no era satisfactorio. Mi suspiro como que se quedaba a la mitad, como que Como no me pasaba el aire completo. sentías que te faltaba más aire, Sí, ¿no? sentía que me Sí, faltaba aire. sí conozco la sensación. Y ya después como que fue siendo constante hasta que llegó un momento en donde eso incrementó y esa falta de respiración se convirtió en tengo que asomarme a la ventana para sentir que me da aire Ujú. o tengo que agarrar un spray con alcoholito etílico, frotarlo en mis manos y olerlo. No, Eso fue como las primeras veces que tú sentiste, que yo sentí. que como bien dices, no sabías que era No. ansiedad, pero ahora que ya sabes que es ansiedad, dijiste, ese fue el primer momento en el que sentí esta cosa, ¿no? Sí, Esta emoción. sí, y lo tuyo también después fue con el café, ¿la segunda vez? Yo ¿O ya no? Pues es que ya ahí fue cuando dije: "No sé", porque, o sea, me tomé un café instantáneo, o sea, ya Cierto. no es lógico, porque la otra vez yo pude haber pensado que era la carga de cafeína, pero dije: "Ahorita me acabo de tomar, o sea, un instantáneo, estoy acostumbrada a tomar mucho más café, ya no me hace sentido". Sí. Entonces, ya fue cuando, la la llamada la doctora que me atendió, ella me dijo: "Por todo lo que me estás diciendo", pero además yo en ese momento seguía, o sea, seguía, ¿sabes qué me acuerdo? Tú estabas conmigo, me temblaban las dientes, la Sí, la mandíbula, mandíbula. o sea, cuando hablaba, como cuando tienes mucho frío, así me temblaban los dientes y yo estaba hablando con ella y me dijo: "Por todo lo que me cuentas y por lo que te estoy escuchando, estás teniendo en este momento un ataque de pánico". Claro que no dijo: "Es la cafeína, es nada", estás teniendo un ataque de pánico y justo lo que dices de la ventana, que para ti fue algo natural o que tu cuerpo lo sintió, como natural, de necesito aire fresco, pues ella en su tema de doctora De de acompañamiento. acompañamiento me dio el mismo consejo, me dijo: "Más allá de que ahorita te va a pasar algo, te aconsejo que te salgas a dar una vuelta, camines, que te dé el aire, que te distraigas, piensa en otra cosa y te va a ayudar mucho". Y así lo hice. Entonces, ahí fue cuando dije: "No es el café". Esos fueron tus primeros acercamientos con la ansiedad. Así es. Y eres una persona que te conoces tan bien porque no normalizaste esa sensación. Por Sí. ejemplo, yo me di cuenta que era ansiedad mucho tiempo después. Creo que un día en el que tuve que llamar a hacer una cita así de urgencia al siguiente día con la psicóloga, fue cuando me di cuenta que yo vivía con ansiedad. Sí, claro, y que ahí tienen, 2 diferentes ejemplos de cómo se vive. Tú vivías con ella sin saberlo y normalizabas muchos sentimientos, Sí. y yo a mi estilo de ser o a mi raciocinio identifiqué esto no es normal, Pausa. es algo distinto, ¿no? Necesito saber qué es lo que está pasando. Sí. Y después, ¿qué pasó con tu ansiedad? Después se volvió peor. O sea, ya estaba identificada, dije: "Okey, tuve un ataque de pánico, está feo".
Y de ahí empecé a tenerlos recurrentemente. Entonces, pues así, de pronto ya no podía estar en un lugar cerrado porque empezaba como que a agitarme, a sentir la pulsación acelerada. De pronto me despertaba en las noches y sentía que me iba a dar una parálisis facial, que me iba a dar un infarto, sentía que me iba a dar un infarto y ya es cuando también se convirtió en mucho más físico. O sea, pasó no solo a ser la parte de la respiración, del pulso acelerado, sino que realmente, o sea, lo firmo, lo juro, que sentía que se me dormía el brazo, se me dormían las manos, yo sentí que se me dormía la cara Que y eso es lo eso que nos era... han dicho en terapia, porque nuevamente no somos expertas, pero lo que nos han dicho tanto a ti como a mí es que la ansiedad incrementó y al final lo que sucedió fue el ataque de pánico, ¿no? Porque como que la ansiedad va, como lo leíste al inicio, desde una ansiedad moderada y va subiendo de nivel hasta que tienes un ataque de pánico. Que el Exacto. ataque de pánico, los síntomas es que no sientes que ya no puedes respirar, que ya no controlas tu cuerpo, que sientes que te vas a ir, Que te vas a con desvivir, Chuchito, que ajá, que ya no vas a vivir, etcétera, etcétera. Y justo, pero ¿sabes qué? A mí me pasaba, que ahorita tú platicas un poco a ti en el momento que sentiste eso, en qué ocasión te pasaba, pero a mí ya después de esos 2 o 3 ataques de pánico en el día, me pasó en la noche. O sea, completamente se fue hacia la noche entonces, yo no dormía y me daba como miedo dormir. Sentía que si me dormía, me moría. Entonces, está cañón. está cañón, Sí, porque creo que, en tu caso fue diferente, muy ¿no? Fue distinto. como en la noche, y yo sentía que me moría en la noche, y me pasaba esta cosa que dicen que es cuando, se me subió el muerto, ¿no? Que ya sabemos que tiene una explicación científica, pero eso me pasaba muy rudo, o sea, como que pasaba eso de que me despertaba, yo no me podía dormir. Luego el cansancio me hacía dormir, pero como que estaba entre Que tu sueño. cerebro no es se supone que cuando dicen que se te sube el muerto es porque tu cerebro no está 100% en estado de para ya listo para dormir, como que hay una parte que se mantiene consciente, entonces tu cuerpo en general está dormido o Ajá. relajado, entonces como que no hay una conexión entre algo Y así, como ¿no? que tiene sentido, porque mira, esto lo acabo de analizar en este momento, pero si eso es cierto, entonces justo mi cerebro estaba así como que pendiente y sin poder descansar, pensando en mil cosas y pensando, no me quiero morir, pero mi cuerpo estaba muy cansado y ya quería dormirse, entonces se relajaba y entonces eso hacía que entrara ese choque y entonces mi cuerpo como que no reaccionaba y mi cerebro estaba alerta. Entonces, yo por más que quería despertarme, No no te podía y hacía como esta parte de gritar y no, pero esta vez, en lugar de que me pasara solo una vez, como que era iba una constante tras otra, o sea, como que lograba despertarme y enseguida como que me volvía a quedar dormida y y me sentías. volvía a sentir, y así, así, así. Mira, dicen que la expresión que se te subió el muerto significa que es un fenómeno que ocurre cuando tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo sigue dormido. No puedes moverte ni hablar. ¿Por qué pasa? Por estrés y ansiedad, a veces por dormir boca arriba o por alteraciones del sueño, que es dormir poco o en horarios irregulares, que en tu caso era el estrés y ansiedad. Justo. Oye, pero, por ejemplo, yo identifiqué por qué fue mi primera ansiedad, que ya hablamos un poco de eso. ¿Tú sabes por qué te detonó a ti? O sea, porque al final digo, nunca habías vivido una etapa así. Pues seguramente, fue un cúmulo de estrés entre laboral, eh, y La vida también adulta. sí, la vida adulta y pues justo fue como que también en pandemia. Entonces, o sea, al final ya parece, disco rayado eso, pero a todos nos afectó la Sí, pandemia. cañón. Entonces, creo que quedaba como, parte de ese estrés y que se juntó también con la parte laboral, porque he tenido, picos, de estrés laboral. Entonces, seguramente en ese momento estaba en un pico, más la parte personal me refiero a esto de la pandemia, pues, un poco cambio de rutina, etcétera, Sí. y No se salir, juntó. No salir, claro, cambiar porque además yo, no sé si sepas, pero salía muchísimo sí. antes, y entonces a mí sí fue como
cambia totalmente tu Tus forma de vida, hábitos, tu estilo claro. de vida. Y en tu caso, ¿tú supiste qué lo detonó? Sí, sí, los míos eran mis traumas de la infancia. Saludos. Saludos, los acompaño y los abrazo hoy en día. No, y eso fue lo más leve que yo viví. O sea, fue como que a veces era una de la falta de respiración, terminaba siendo una lloradita y lo sabes, y ya en posición, fetal Ujú. y listo, y ya pasa. Me acuerdo que una de esas veces te dije: "Necesito agendar una sesión con tu psicóloga, por favor, pásame su contacto", y fue como de emergencia de un día para otro, porque yo en ese momento sentí que ya no quería vivir eso, pero era como muy muy superficial, como de: "Ya no quiero sentir eso y hasta ahí". ¿Lo tuyo fue como lo más fuerte que tuviste de ansiedad, como eso que nos estás contando, donde ya no podías dormir, y demás? Sí, porque, o sea, creo que soy muy afortunada o me siento afortunada y también puede ser por el estilo en el que manejo las cosas o que las trato. Entonces, fue como mi tope de sentirme mal. Yo dije: "No quiero vivir así, o no quiero Sí, sentir esto". Pero por otro lado, también dije: "No quiero tampoco yo no quiero decir que para todos sea el mismo camino, depender a lo mejor de algún tipo de relajante o medicamento o algo que me calme". cierto. O sea, como que mi primer nivel fue tratar de yo romper con eso, ¿no? Porque me acuerdo que en una de estas crisis fui a un doctor, el cual me dijo: "No te preocupes, te receto este calmante, y vas a dormir como". Pero hasta ese doctor, la verdad es que deja mucho mucho que no que desear, como que su profesión tal vez no la está ejerciendo de la mejor manera profesionalmente. Me acuerdo que se burlaba, Pues fue como lo como más. que se reía así como de: "Ay, sientes que te vas a morir". Ay, o sea, ¿cómo te vas a morir? Si te fueras a morir, ya tuvieras, no sé, ahorita se me ocurre algo, como de pulsaciones bajas Ujú. o Sí, sobre todo oxigenación baja. hacía como, tienes tantos años, no tienes algún padecimiento crónico, o sea, no tienes por qué, o sea, estás sí, realmente como que estás loquita al Sí. pensar que te vas a morir. Pero no te preocupes, para que se te pase esa sensación y esa preocupación, Toma esta te voy a dar esta pastillita y pastillita, con eso te vas a relajar y vas a dormir tranquilamente. que esa pastillita es un tema de medicación muy que se tiene que tomar con delicadeza. Sí, y además no era el indicado para darme esa receta, porque él Era era un médico doctor general. general, y yo creo que está bien cuando llega un punto en el que requieres algún tipo de Sí. medicamento, pero creo que lo importante es que vayas a un psiquiatra, que es el especialista que te puede decir cuál es la medicina que te va a hacer bien a ti. Entonces, yo también por eso lo dudé y dije: "¿Sabes qué? No, solo quería entender que no me moriré hoy, y yo trataré de yo, trabajar en esto". Como un poco la empatía, que es de lo que hablaremos un poco más adelante, como que la empatía en temas de ansiedad van desde tu persona que acompaña, desde tu doctor, desde muchas partes, ¿no? Pero eso lo hablaremos más adelante. ¿Tú tomaste terapia? Bueno, después, a ver, el doctor te dio, el doctor general te recetó una pastilla que al final él no estaba, Sí, o sea, o estar no era estuviera correcto. capacitado, ¿no? A mi percepción no era la persona que me podía recetar ese medicamento, pero yo le dije: "No, gracias, no me lo voy a tomar". Pero entonces ahí fue cuando dije, necesito cambiar esto, ¿no? Y necesito yo poner cartas sobre la mesa, no sé cómo se diga, para modificarlo. Y entonces ya decidí tomar terapia, entonces ya busqué una terapeuta que más o menos, hacía clic con mis pensamientos y mis expectativas de un terapeuta. Cada quien puede tener distintas expectativas, y conexiones, y ella, saqué mi cita, me ayudó muchísimo. Desde la primera solo tomé una sesión en realidad, pero me hizo unos ejercicios que me ayudaron mucho. No voy a decir que al otro día se me quitó, estuve alrededor de un mes, pero o sea, como que bajando, esos episodios, yo los estaba controlando mucho más, hasta que llegó un momento.
pero también es súper importante, digo, ahorita voy a profundizar un poquito más en mi caso, porque además, la verdad es que ya después de eso yo estoy mucho más controlada, pero también Sin creo que medicamento, sin en tu medicamento. caso, porque tú no lo necesitas. Pero creo que es un buen consejo, o sea, sí, como esa parte de disciplina y de tú enfocarte en, bueno, yo me sirvió, no quiero, no lo quiero en mi vida, lo quiero disminuir lo máximo posible y para eso voy a hacer todo lo posible porque suceda. Entonces, muchas cosas que me funcionaron o empecé a hacer disciplinadamente fue, la terapia nada más fue una ocasión, pero empecé a hacer los ejercicios que me dieron en esa terapia y dentro de lo demás que hice fue meditación, hacía diario meditación, hacía ejercicios antes de dormirme para que no me sucediera la parte horrible de que ya platiqué. Tomaba de pronto como un tecito en la noche como para calmarme. Hacía ejercicio, o sea, justo no un ejercicio para mi estética, sino era un ejercicio para relajar, o sea, para que mi cuerpo se relajara. Y eso lo Sí. empecé a hacer diario y al cabo de hacer eso diario, pero sobre todo la meditación y las respiraciones, y llegó un punto en el que ya era un hábito y de ese hábito, sin darme cuenta, dejó de ocurrir los ataques de pánico, ya podía dormir bien y todo esto, ¿no? Entonces, creo que yo afortunadamente, por eso decía, me siento afortunada porque lo logré controlar hasta cierto punto. No quiero decir que estoy exenta a que me vuelva a dar, Es un pero trabajo sí constante. así lo controlé en ese momento. Ya o sea, eso fue un periodo de tiempo que fue como una terapia y ya disminuí muchas cosas en esa disciplina, pero sigo practicando algunas otras. Y así es. Que lo de tu psicóloga, que solo fuiste una vez, yo he ido un par de veces también con ella, y la verdad es que me gustó mucho que la hayas encontrado y es alguien a quien recomiendo mucho tomar terapia con ella. Tiene un premio, porque también es importante investigar a los profesionales con los que vas. Ella tiene un premio que se llama Francine Shap Shapiro. Ujú, ok. Este premio dice que es un galardón en el ámbito de la terapia. Tiene que ver con la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Entonces son investigaciones al final científicas que le dan como puntitos ahí a favor y por lo cual es tan profesional y tú necesitaste una vez, yo necesité dos, hay gente que va a necesitar más, pero aquí lo importante es como, sí, ¿no? Analizar a los especialistas con los que vas para Sí, conocer. claro. A mí, yo por eso te digo, o sea, yo no sabía de alguien y me tardé varias horas buscando, o sea, como recomendaciones por internet, pero también qué estilo de terapia era, este tipo de cosas como que certificaciones o premios que tuviera. Y bueno, yo ya después de eso te la recomendé cuando tú la Yo necesitaste la amo. y tú Sí. tomaste varias terapias. Tú cuéntanos cómo fue esta evolución de esta ansiedad que en un inicio no reconocías y posteriormente, ¿cómo supiste esa ansiedad? Pues supe que era ansiedad porque yo llegó un momento en donde yo ya tenía muchos pensamientos intrusivos, en donde ya solo pensaba en ya, pues temas muy fuertes, ¿no? Y delicados. Y fue cuando ya tomé terapia y ella me hizo ver que lo que yo estaba viviendo era un tema de ansiedad. Comenzamos a trabajar justo con esas situaciones que me lo estaban provocando y me dio herramientas como a ti te las dio para trabajar con ellas durante cierto tiempo. Esas herramientas me sirvieron muy bien durante 2 años y hasta hace muy poco tuve un episodio, un ataque de pánico. Yo en la vida había tenido un ataque de pánico y la gente de mi alrededor o gente muy cercana tampoco lo había vivido, ¿no? El ataque de pánico normalmente lo escuchas y dices, ay, es que a tal persona nos contó que le dio un ataque de pánico y que de repente se le nubló la vista y listo, ¿no? Y lo escuchas, pero cuando tú no lo vives, el otro día platicábamos y me decías que dejas de ser una persona empática. Bueno, no eres empático porque no lo has vivido, no es que dejes de serlo, Ujú. pero tal vez como que lo tomas muy a la ligerita, ¿no? Pues a lo mejor si alguien te está diciendo, estoy sintiendo esto, y voy a poner el ejemplo. Digo, no porque no haya sido empática, pero a tu percepción cuando tú no sabías,
que era la ansiedad o pensabas que eran síntomas más naturales y no lo veías desde el otro lado o hasta en un punto de crisis. Cuando yo te platiqué mis síntomas, estoy sintiendo esto y esto y esto, y esto estoy, diciéndolo al aire. A lo mejor tú pensaste que estaba exagerando, o sea, como a lo mejor tú no lo habías sentido. No, pero que era algo controlable, no exagerando, pero que tal vez en algún momento lo podías controlar, Ajá, exactamente. ¿no? Y sobre todo pasa cuando la persona no lo ha sentido Sí. a ese extremo, porque entonces como no lo ha sentido, como que se te cuesta trabajo creer en lo que te está diciendo la otra persona, que posiblemente si a mí alguien me hubiera dicho antes de que me pasara a mí, yo también hubiera pensado que es controlable o no, Sí. o hubiera dicho, ah, pues hay una solución más rápida, ¿no? Y ya hasta que lo vives, dices: Y "Ah, que hay este distintos era esto". niveles, porque yo cuando me faltaba la respiración lo solucionaba durmiendo. A Okey. mí el dormir me Lo solucionas todo me con hacía un parote y ya ajá. se pasaba. Bueno, esta vez que me dio el ataque de pánico fue en un restaurante, Sandra estuvo presente y me acuerdo que estábamos platicando justo de ciertas cosas como muy personales, pero positivas hasta cierto punto, Sí. porque hasta tú me estabas echando flores en muchos aspectos y no sé, de repente empecé a sentir como taquicardia, me empezó a dar mucho calor, em, comencé a ver borroso y empecé a temblar, pero yo te dije, voy al baño y ahorita regreso. Ya habíamos acabado de comer y creo que tú decías que si nos tomábamos una bebida más y ya nos íbamos y yo como que estaba dudosa. Me acuerdo que yo me paré Ujú. y el baño estaba en un segundo piso, pero creo que di como 2 pasos y te dije: "Bueno, solo me voy a echar agua y ya". Pero al dar esos 2 pasos, inmediatamente te dije: "Ya no voy a alcanzar a llegar". Ujú. Y tú Me desde siento me muy siento mal. muy mal. Sí, Ujú. entonces yo, como que me reía, ¿no? Como que estábamos justo en En una una orilla, en ventana. una ventana, y yo como que respiraba y me reía. Ujú. Y tú lo tomabas como tranqui. Porque tú fuiste muy Sí. controlada, pero tú decías que viste mi mirada y que mi mirada ya era Sí, o sea, ya no me estabas poniendo atención, o sea, como que yo te estaba tratando sí, trataba de estar de ser como tranquila y todo, pero te decía como cosas o pues, sientes esto o el otro, o quieres esto, quieres el otro, pero tú ya no me estabas haciendo caso, o sea, ya mi tú mirada estaba estabas perdida. perdida, Sí, estabas en tu rollo, sí, seguramente sintiendo un montón de emociones y sí, cosas, y muchas como que cosas. más preocupándote por estoy sintiendo horrible Sentía mucho calor. Ahí y ahí no sé qué lo voy a que hacer. más me acuerdo es que sentía mucho calor. De hecho, sentía como el aire me daba tanto aquí en la frente como aquí en la barbilla, porque empecé a sudar mucho. Yo no soy una persona que empieza a sudar y le escurren gotas. No, yo no sudo así, yo sudo como muy poquito. Pero en esa ocasión me empezaron a salir gotas de sudor en la frente y gotas de sudor en la barbilla. Y ya lo que tú hiciste fue llamarle a un mesero, que, por cierto, es un lugar donde muy seguido vamos, y ese mesero casualmente era nuevo para nuestra experiencia. Sí, porque Nunca lo habíamos había visto. meseros que ya nos conocen, ¿no? Y en Sí, esta ocasión nos tocó el nuevo, el que sí. no nos conocía. Y tú me dijiste: "¿Te quieres salir?". Yo te dije: "Sí". Entonces tú súper controlada le dijiste al mesero: "Oye, ¿le puedes ayudar? Se siente mal", para que vaya a la puerta, ¿no? Sí, claro. Porque ahí lo vivimos en 2 distintos, o sea, Desde desde 2 2. Sí, perspectivas, la historia de mi lado y la historia del sí. tuyo, ¿no? Pero también, o sea, justo desde el mío, en ese momento, o sea, es importante como, ser muy controlada o controlado, guardar la calma, y sobre todo pensar mucho en el siguiente movimiento, porque a lo mejor yo pude haber sido impulsiva y al verte mal, pues tal vez, yo te llevo o algo así, o vámonos o así. Pero la verdad es que sí me dio el tiempo de pensar, o sea, si de verdad ella se regresó porque siente que ya no puede caminar, yo no voy a poder hacerlo, ¿no? Sí, Entonces mejor pedí ayuda, ¿no? Como que ayúdenme a que se salga, ¿no? y que ahí en ese momento yo te les voy a contar, yo sentía que todo el mundo me iba a grabar y que todo el mundo me iba a sacar en Internet, que justo es lo que mencionaba nuestro amigo Eduardo cuando le contamos, que es un tema de ego. O sea, también es importante dejar el ego a un lado. Que justo tal vez eso te pasó porque tú estabas tan preocupada por lo que estabas sintiendo y
o cómo ibas a En un resolverlo, lugar público. pero sobre todo no como de qué me va a pasar a mí, sino estoy en un restaurante, todos me están mirando, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar, no? Sí, de hecho, cuando se acercaron los 2 meseros, yo ya tenía los ojos cerrados, solo me acuerdo que te dije: "Aquí está mi chamarra, y adentro de mi chamarra está mi cartera para que no la olvides". Y de hecho, ya nos habían traído la cuenta y todo. El mesero, me levantaron y sí les dije: "Voy a ir con los ojos cerrados". Y literal me sacaron del restaurante a zapato chato, como si hubiera estado pedísima. Entonces, yo iba así, con los ojos cerrados, y conforme iba caminando, yo creo que tuve fuerzas la mitad del camino en las piernas, y ya casi que íbamos a llegar a donde me iban a sentar, que era la entrada del restaurante. Me acuerdo que yo ya empecé a sentir las piernas ya literal de a zapato chato, y yo le dije al mesero: "Ya, ya me quiero sentar". Y me dijo: "No, no, no, espérese, señorita, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar". Y le dije: "No, ya no puedo y tengo muchas náuseas". Ahí la sensación, ya me olvidé de que real estaba en un restaurante. Olvidaste el ego. Sí, Ya ahora sí sí, fue sí, sí. preocupación Sí, ya olvidé el ego, sí, de me totalmente. voy a Me voy a morir. huir con San Sí, Pedro. me voy a ir Ajá. con San Pedro, porque se sentía horrible, o sea, yo sentía que mi alma se desprendía de mí. No. Y cuando me senté, me acuerdo que empecé a sentir como un poco de náuseas y yo seguía sudando, o sea, ya mi ropa, creo que ese día mi pantalón estaba tan mojado del sudor que cuando ya, o sea, como adelantándome, cuando ya pasó la ansiedad, yo sentía mucho el aire, tanto en mi espalda, en la Así frente. como que es como está mojado, Sí. sientes el aire. Sí, y bueno, entonces ya llegaron y me sentaron. Y ahora le toca no, ahorita todavía no te toca tu participación, porque cuando yo seguía con los ojos cerrados ahí sentadita en el restaurante, y obviamente yo estaba ahí como con las manos así, ¿no? Como moviéndolas, como ya así de: "Ay, me siento muy mal", pero algo en mí trataba de luchar con eso, porque yo también era consciente y pensaba: "Si no le echas ganas a esta sensación, no, o sea, no te puedes dejar ir. Tienes que echarle ganas y salir de esto porque no estás en tu casa, no estás en un lugar seguro hasta cierto punto como de, no sé cómo explicarlo, pero bueno, cuando estaba ya con los ojos cerrados, se acercó una señora, yo se los estoy contando desde mi experiencia sin ver nada. Entonces se acercó una señora, me dio sus manos. Bueno, en ese entonces no sabía que era una señora, era una mujer. Se acercó, una mujer, me dio sus manos, me empezó a acariciar y me decía: "Tranquila, todo va a estar bien, es emocional, respira". Con su abanico me empezó a echar aire, y yo con los ojos cerrados, yo le decía: "Es que mira cómo se me hacen mis manos", y mis manos empezaron a hacer como si tuviera artritis. Y me decía ella: "Tranquila". Entonces, mientras ella me agarraba una mano y me la sobaba, con la otra, lo que yo hice para echarle ganas fue agarrar como su brazo, y yo trataba de hacer fuerzas, o sea, mi mano estaba así, pero yo trataba de hacer fuerzas para que se me pasara. Entonces, ella me decía muchas cosas muy lindas, que al final ella controló totalmente mi ansiedad. En ese momento, yo cuando se acercó, yo le dije: "Quiero vomitar, denme una bolsa". Y todavía el ego regresó, porque le dije: "Ay", bueno, vomité como muy poquito, y yo ya me iba a limpiar porque yo tenía como un pantalón con unas bolsitas acá abajo, entonces, así con mi mano empecé a buscar mi servilleta, y entonces ella agarró una servilleta, yo dije agarró, pero ahorita Sandra les va a contar qué sucedió, y me limpió ella. Y yo, entonces, yo tenía aquí mi bolsa con vómito, y ya, o sea, yo cuando ya, como que abrí los ojos, bueno, cuando fui consciente que, yo creí que esa señora Era, ajá, del lugar, ¿no? era del restaurante, y Ajá. resulta que era una mujer Comensal. que Como cuando te preguntaron que si eras comensal y tú, ¿qué es no. eso? Era una mujer que también venía como nosotras a pasar un momento en ese restaurante a comer, y tomó la decisión de pararse porque me vio y se acercó a mí, y fue como mi ángel en la vida. Vero, muchas gracias, si en algún momento ves esto, fuiste realmente un ángel. Y bueno, eso es desde mi lado sin ver. Ya cuando abrí los ojos, ya, me dijo, que ella venía con sus amigas a comer ahí, y que fue el destino porque ellas habían planeado ir a un restaurante distinto, y que por azares del destino
dijeron, pues vamos a ese y coincidimos. Ya cuando llegaron los paramédicos, yo ya estaba bien, porque para todo esto que les acabo de contar pasaron 20 minutos, los 20 minutos más eternos de mi vida. Sí. Pero ahora tú cuenta tu experiencia desde que yo iba caminando a Zapato Chato. Bueno, aquí desde mi experiencia creo que es importante mencionar que también desde ser acompañante de alguien que le está sucediendo esto, hay que dejar el ego también a un lado, porque pudiera haber alguien que dijera, no, qué oso, qué oso, que venimos y ya todos están pensando, nos están mirando, porque la verdad es que la gente te mira. Desde tu lado también pudiste Por pensar eso, eso, sí, sí, justo sí. también desde el lado del acompañante, como qué oso que nos estén viendo, van a pensar que ya se les subieron, Que estamos que bien estamos borrachas. bien borrachas, o lo que sea, ¿no? O sea, y al final no es estar tranquila, eso le puede pasar a cualquier persona, te puede pasar a ti mismo, y de hecho es algo que si te pasa eso, afortunadamente es controlable y es algo que pudo salir adelante, puede pasar cosas peores y que tú también siempre tienes que ser una buena persona empática y un buen acompañante en hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, sobre todo es estar tranquila. Entonces nos fuimos, les pedí apoyo a los chicos y también felicidades al restaurante porque todos 10 de 10, o Sí, sea, la cañón. verdad es que actuaron muy Sí, bien. porque nunca nos dijeron: "Señoritas, no han pagado", porque ya teníamos la Ujú. cuenta. Pues, en general muchas cosas, o sea, desde Sí, que te pueden decir como que sí, ahorita la ayudo y no te ayudan, no, ellos hasta como preocupados, todo. sí. Y entonces ya desde el otro lado, o sea, llegamos a la salida, seguramente la gente pensaba que sí te habías echado unas copitas de más y muy tempranamente, porque la verdad es que era muy Sí, muy temprano. Y ya te sentaste y se paró esta persona, esta mujer Vero, y me preguntó a mí primero, para esto tú estabas como descansando y el restaurante descansando. luego se movió como de que traemos algo, sí, servilletas, un Bolsa. agua mineral, bolsa, o sea, como que todo porque tú decías que querías vomitar, entonces como que desde ahí ya nos preparamos y y entonces Vero se paró y primero como que se cercioró justo de que no fuera algo, sí, una De emergencia salud, médica, ajá. porque me dijo: "Es que, o sea, comió algo Es distinto, es alérgica. alérgica a algo, la parte de la bebida y todo". A mí me preguntó: "¿Te duele el brazo izquierdo o el Ajá, derecho?". ajá. Así que Y yo dije: "No". Yo ya intuía que era completamente emocional y que era un tema de ansiedad, pero tampoco hay que concluir, sobre todo cuando no tienes pues, los estudios o la capacidad de hacer esa conclusión. Entonces, como que estaba abierta a cualquier posibilidad, pero, sí, le dije como que todo encaminado a que era emocional. Ella también me dijo: "Creo que es emocional, ¿verdad?". Y yo: "Sí, creo, yo también lo creo". Y entonces ya fue cuando empezó a hacer esos ejercicios contigo y mientras ella estaba haciendo esta parte de ejercicios, pues ya con la señorita hostess y los meseros y todo, pues trajeron agüita, trajeron tu bolsa para que todo pudiera ser como mucho menos, pues así como grande o que todo fuera un poco más controlado. Y en ese transcurso, por protocolo de la plaza, que también es bueno saber esto, ¿eh? Por protocolo de la plaza, llamaron a los paramédicos. que no en todas las plazas hay paramédicos, pero la Pero plaza tiene debería, sus tendría que paramédicos. ser, ¿eh? Y yo en esta plaza he visto muchas veces a los paramédicos correr, o sea, como que ha habido varias Sí. emergencias de distintos tipos seguramente, pero los he visto varias veces como que anda ahí pasar corriendo y pues en esta ocasión igual les llamaron y en ese transcurso fue cuando lo que comentas, el ejercicio que hizo Vero contigo y te tranquilizaste mucho más hasta Sí, que hasta lloré, o sea, ya no puedo creer estuviste que como, lloré. sí, como muy relajada y en eso ya llegaron los paramédicos, pero pues ya casi casi yo así de, yo te paso mi diagnóstico, señorita paramédico, y pues estamos bien, todo, llenas algunas como controles. Sí, de hecho, me preguntaban mi nombre y Sandra respondía, y le dijeron: "No, señorita, usted no responda, es para ver si ella está en sus 5 en- sentidos". Sí, exacto. Entonces, ya yo tenía que responder. Y bueno, esa fue como mi momento de ansiedad más preocupante y hasta ahí lo dejé. Como que sí analicé que Vero me dijo: "Hay que trabajar algo, solo tú sabes qué es", y listo. Pasó una semana, sí, Sí, ¿no?
y me acuerdo que fuimos de vacaciones y manejé en carretera. De ida fue muy bueno y de regreso, no, ni siquiera fue de regreso. Un día antes de regresar, estábamos comiendo en un restaurante y yo comí caldito y empecé a sentir mucho calor. Y al sentir tanto calor me espanté porque me remontó a lo que había vivido 8 días antes. Y yo sentí que ya me iba a desmayar y te dije: "No, no, 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 espérate, me voy a salir aquí a sentarme a que me dé aire". Obviamente tú comiste sola y algo que me impactó es cómo fue, o sea, respondiendo a la pregunta, ¿cómo fue que tomaste la decisión de ponerle pausa a esto? Fue porque yo me di cuenta que mi ansiedad ya estaba afectando no solo mi convivencia o que yo disfrutara, sino ya estaba involucrando a más personas, y a mí me pegó mucho verte comer Mm, sola. porque además también había habido ya como destellos, porque antes estaban unos amigos con nosotras y Sí, también en el transcurso de nuestros paseos, como que tú decías como, no, yo ya me voy a regresar, sí, hay mucha gente, el ruido. hay mucho ruido. Entonces al final, pues éramos 3 personas que íbamos contigo y que éramos muy empáticas, pero seguramente desde tu lado ya pensabas como, híjole, soy la persona Sí, que, o sea, porque de cierta forma era, ya me quiero regresar y todos decíamos, no, vamos a regresarnos todos. sí, Eh, y tú, híjole, ¿no? O sea, como que ya empezaban destellos y sí. seguramente ya sí, justo en esa comida que ya fue el último día que comimos tú y yo, y ahí ya, como dices, que tú te fuiste y pues ya yo me Sí, quedé sí, comiendo porque sola. aparte en el restaurante no había nadie. O sea, yo no tengo tema, No, ¿no? yo no Pero sé, seguramente es no, tu percepción. pero cuando vas con alguien a comer, o sea, es porque vas a disfrutar, a platicar o, ¿sabes? Al final no tomaste la decisión de ir a comer sola. Bueno, pasó y el día de regreso otra vez manejé en carretera y en ese momento no canté. En ese momento yo tenía miedo de que me No diera, canto. ¿Cómo? fíjate, fíjate en tu secretaria. En ese momento, tú ya habías analizado que yo tenía me estaba dando ansiedad, porque Sí, me porque notaste ibas muy seria, seria. y la verdad es que sí me estaba dando. Ujú. Era una carretera con curvas que era de Tepoztlán a Ciudad de México, entonces yo agarré el volante y yo lo apretaba así como para sacar energía, y yo estaba muy preocupada porque justo dije: "Si me da un ataque de ansiedad, ¿en dónde me puedo estacionar?". Es muy peligroso estacionarse en carretera. Entonces, yo llegandito a casa, tomé la decisión de llamarle nuevamente a la psicóloga y agendar una sesión lo antes posible, para trabajar eso, porque justo es una sensación que no se la deseo ni a mi peor enemigo, imagínense, nada más. Yo sí. No, no es cierto. A nadie, ni a mi peor enemigo, ni a nadie, porque es una sensación bien fea. Real sientes que ya te vas con San Pedro. Sí. Y bueno, lo importante es, creo, tomar cartas en el asunto, o sea, como hemos platicado. No sé si se dice así, tomar cartas en Sí, el sí, sí. asunto. Okey, y hacer algo al respecto, lo que esté dentro de tu, o sea, en tus manos y lo que tú quieras, si es ir a terapia, si es hacer meditación, si es informarte, si es ir a un, psiquiatra y que te den medicamentos, también es muy válido. Aquí lo importante es que sepan que siempre hay esperanza y que todo tiene solución. Lo importante es justo, como dice Sandra, tomar cartas en el asunto y buscar algo. Hay desde, yo puedo recomendar ¿qué será? La línea de la vida. Ah, okey, sí. Porque a veces la ansiedad también te puede llevar a pensamientos intrusivos en donde sientes que ya nada va a mejorar y la esperanza ya Sí. desaparece. Y sí he conocido casos de personas que la ansiedad les ha llevado a pensar situaciones como muy delicadas y justo existen temas gratis como la línea de la vida, en donde ustedes pueden llamar y siempre va a haber una persona que les va a atender del otro lado del teléfono y pueden contar su situación, que ese es ya es hablando en un tema muy, Muy crítico, muy ¿no? Muy crítico. elevado. Ujú. Sí, y sobre todo creo que es la parte, o sea, lo importante es aceptarla, o sea, Sí, y a tu manera. Por ejemplo, yo la acepté cuando a lo mejor no luché contra ella, la acepté, sabía que estaba en mí y que iba a estar, tal vez sigue ahí, pero al aceptarla, haces cosas
para tratar de controlarla. En tu caso, dijiste cosas claves que para mí es aceptarla, que tal vez cuando en las últimas crisis, eh, tal vez el no recurrir a una terapia todavía no la aceptabas por completo. Y en el momento que dijiste, llegando voy a sacar mi cita, aceptaste. Tengo ansiedad y necesito hacer algo al respecto. Lo que yo dije, no, no quiero vivir con esto. Oye, ahorita que dices eso de aceptar, una vez escuché, no me acuerdo en dónde, pero alguien que decía: "No, es que si tú tienes un ataque de ansiedad, te tienes que rendir ante ella". Si me preguntas ese día que me dio el ataque de pánico, ¿cómo carajo me voy a rendir ante eso si realmente sentía que me iba con San Pedro? O sea, rendirse es muy complejo, pero rendirse yo lo veo como tú acabas de decirlo, aceptar. Sí, más bien no es rendirte, es No, aceptarlo y, sí, y buscar una solución o tratar de controlar esa situación. Y, o sea, en general es algo que es más común de lo que pensábamos, como decíamos, yo hasta cierto punto antes de que me sucediera, como tú decías al principio, son temas que todavía pareciera que no, y sobre todo en algunas generaciones, pues, más antiguas, sí. pero son temas como más tabú, más Todavía, que ajá, sí. pero digo, ya las nuevas generaciones ya son más abiertas a eso, porque justo a mí me pasaba que uno, no me veía hablando de esto ante una cámara en inicio, pero tampoco me veía ni sintiéndola, ni platicándole a gente de confianza sobre el tema, y hoy me es más común de lo que parecemos. Yo luego veo, otros podcasts mientras lavo mis trastes, y y varias veces me ha tocado que hace la pregunta de: "¿Cuál fue tu último ataque de pánico? ¿Cuál fue tu última vez que sentiste ansiedad?". Y pareciera que no van a contestar o: "¿Cómo crees?", o así, no es tan común. Y todos los que están en la audiencia, Responden, bueno, digo, o sea, no, pues, sí. en la sala, 3 4 personas, todos: "No, sí, yo sí he tenido, yo he tenido", tal. Y entonces, hoy es una cosa muy común y que es importante hablarla y tener esa confianza de platicarla, porque entre más sea abierta, más podemos encontrar soluciones en conjunto. Sí, lo importante también es no normalizarla, porque la ansiedad llega un momento donde justo como nuestras historias, mi historia, ya te impiden hacer cosas o disfrutar y eso ya no es sano. Y lo importante también es buscar expertos que te acompañen en este proceso. Tú puedes investigar cómo acompañar a una persona si un día te cuenta que está viviendo una situación de ansiedad, ¿no? Dependiendo del nivel, yo creo que es importante también prepararnos, investigar cómo prepararnos. ¿Qué pasa si un día llega una persona y le da un ataque de pánico en un restaurante? Sí, Tú justo un no, poco es esta intención de platicarles a ustedes nuestra experiencia, y eso, o sea, que conozcan qué pasa, tranquilos, no, o sea, puede ser algo médico, pero veamos todos las posibilidades y los caminos, y sobre todo es mantener la calma, ser empáticos y posiblemente pueda ser algo relacionado con emociones y no con temas médicos. y que es algo que les puede pasar tanto hombres como mujeres, como a alguien muy joven o a alguien Muy adulto. muy adulto. Lo importante es tomar cartas en el asunto para trabajar en eso y sanar, ¿no? Porque es Sanar. parte de sanar. Sí, y eso es una recomendación padre. Tú lo has vivido mucho, el Cañón, tema de sanar, cañón. el tema de trabajar en ti y en tus emociones, y eso es muy importante, de la forma que queramos hacerlo, nosotros solitos, leyendo un libro, yendo a terapia. La verdad es que aquí no se recomienda algo en específico, pero sí siempre trabajar en nosotros, en sanar emociones, y pues tratar de conocernos más, ¿no? Sí. Sanar, el proceso de sanar duele. El proceso de sanar yo lo veo como si caminaras cuando tomas la decisión de sanar, es como que tú ves hacia el horizonte y ves un campo lleno de flores y bien bonito, y que cuando tomas tu primer terapia ya todo va a estar bien. Pues resulta que sí, das unos pasos al campo de flores y después te encuentras en el campo de espinas, que es mi crisis de pánico, pero después vuelves a ver el campo más completo, o sea, ya el camino de las flores ya llega a ser más largo que el anterior. Entonces sí, eh, esa es la recomendación
que les que les damos que desde les da nuestra experiencia. tu dúo favorito. Desde nuestra experiencia. Y cuéntenos ustedes si han vivido ataques de ansiedad o ataques de pánico. Ojalá que no se lo deseamos a nadie. Pero sí, no pasa nada, a todos nos han dado, y también si quieren alguna pregunta, algo de cómo vivimos nuestra experiencia y si en algo les podemos ayudar, pues adelante. Este fue un episodio un poquito más serio, Sí, más personal. más personal, mucho más personal. Pero bueno, esperamos que les guste, que les haya gustado. Y si quieren que platiquemos de algunos otros temas de este tipo, pues escríbanos. Suscríbanse, denle like y comenten todo lo que Sandy les acaba de decir ahorita. Yo soy Uno en Raya. Y yo, Sandra Salazar. Nos vemos en un próximo episodio de Tu dúo favorito. Bye. Bye.